Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, donde vamos a tratar un tema muy importante, que es identificación y trazabilidad. Para el día de hoy nos está acompañando la doctora Silvia Barrero. Silvita, entonces ya te dejo el host para que puedas empezar la capacitación. Listo, muchísimas gracias. Buenas noches a todas las personas que se han conectado. Como decía Jessie, el tema del día de hoy es un tema muy interesante y que atañe básicamente a la norma ISO 9001, pero también a otros sistemas de gestión como el sistema de gestión de seguridad alimentaria, en donde se convierte en un requisito del capítulo de operación. Recordemos entonces las reglas del juego para poder tener presentes con efectos de que la participación de todos se dé de la mejor forma posible. Importante recordar que pues vamos a ver primero la presentación en PowerPoint. Voy a compartir con ustedes también a través del chat un video, pues el link de un video, para que cuando tengan oportunidad de verlo como material adicional de consulta, puedan hacerlo. Y posterior a la presentación vamos a tener un espacio en donde las personas van a poder participar con sus dudas, inquietudes o con sus opiniones con relación al tema y las experiencias que queramos y consideremos es importante compartir de acuerdo al tema que vamos a tratar. Mi nombre es Silvia Barrero, yo soy una persona que aporta con trabajo a la organización Grupo Élite y pues estoy con ustedes en las sesiones de Pregúntele al Experto y respondiendo dudas e inquietudes también en el correo que tiene el mismo nombre. En algunas oportunidades entonces participo con temáticas los días miércoles. Les recuerdo que el Grupo Élite los días miércoles genera espacios en donde se tocan temas que son de interés para todas las personas que toman cursos con el Grupo Élite organizacional. Así pues, entonces voy a hacer una breve introducción a la temática para que recordemos un poco dónde podemos ubicar el tema de identificación y trazabilidad. Recordemos que dentro de la norma ISO 9001 tenemos ahora una estructura de alto nivel que comparte con el resto de las normas de sistemas de gestión, en donde dentro de esa estructura de alto nivel se cuenta con un enfoque PHBA y los primeros capítulos corresponden justamente a la planificación. Después de la planificación viene el hacer, y el hacer se fundamenta más que todo en el capítulo número 8, que tiene que ver con la operación de los sistemas de gestión. Dentro de ese capítulo, gran capítulo número 8, es donde encontramos justamente el requisito que vamos a mencionar el día de hoy, en donde se habla de identificación y de trazabilidad como uno de los requisitos necesarios para que la organización asegure la identificación del estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción o de la prestación del servicio. Normalmente van de la mano la identificación y la trazabilidad y está contemplado en el requisito 8.52 de la norma ISO 9001. Pero mencionaba que también, por ejemplo, en el sistema de gestión de seguridad alimentaria, encontramos el requisito de sistema de trazabilidad en el 8.3, en donde la norma solicita que el sistema permita identificar de manera única el material entrante de los proveedores y la parte concerniente hasta la ruta de distribución del producto final. Normalmente se relaciona con los lotes de materiales recibidos, ingredientes y productos intermedios y productos finales. Asimismo, pues a la reelaboración de materiales o productos y a la distribución del producto final. Como vemos entonces, es un requisito pues de los dos sistemas de gestión y por ende pues estamos obligados
a darle cumplimiento a dicho requisito. Vamos a mirar cuáles son los objetivos de la charla del día de hoy. En primer lugar, pues comprender la importancia de la identificación y trazabilidad en la cadena de suministro y conocer las etapas y tipos de trazabilidad que se pueden dar. Posterior a mirar la presentación, entonces decía yo, vamos a tener un espacio en donde vamos a poder resolver dudas e inquietudes y en donde se van a atender pues todas las los aportes que tengan cada una de las personas que participen en la charla el día de hoy. Decía entonces que dentro de los objetivos está conocer también qué tipos de trazabilidad se puede dar al interior de los sistemas de gestión. Y mencionaba como conceptos claves que la ISO 9001 en su versión 2015 define entonces como la capacidad para seguir el histórico, la aplicación o localización de un objeto. Se entiende que el objeto, pues que puede ser la salida principal de un proceso de producción o de prestación de un servicio, debe contar con algún tipo de identificación y eso está estrechamente relacionado con la trazabilidad del mismo. ¿Qué es la trazabilidad en términos prácticos? Es la capacidad que yo tengo de devolverme en el histórico desde la adquisición de la materia prima, que hace parte, pues como componente de la elaboración de un producto, hasta la disposición final del mismo. La trazabilidad, entonces, está estrechamente vinculada a la identificación. Para que exista trazabilidad del producto o servicio respecto a las diferentes fases de realización, se necesita un sistema de identificación consistente. ¿Qué se utiliza en la actualidad con mucha frecuencia? Lo que más vemos relacionado en términos de identificación y trazabilidad es el código de barras, que dependiendo de su naturaleza tendrá mayor o menor capacidad de garantizarnos la trazabilidad y la identificación del producto. Lo vemos todos los días cuando vamos, por ejemplo, al súper y se compran determinado tipo de productos y al pasar por la caja, entonces se tiene un mecanismo a través del cual se le da lectura al código de barras. Y no solamente nos identifica el producto, sino que identifica también el costo o el valor del mismo. El estado de la salida se debe controlar a lo largo de toda la producción o de la prestación del servicio, respetando los requerimientos de medición. Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización está en la obligación de controlar y de identificar todas y cada una de las salidas del proceso y retener la información de manera documentada porque va a ser necesaria para mantener la trazabilidad y demostrar en procesos de auditoría. La identificación y trazabilidad mencionaba que en la ISO 9001 está asociada al requisito 8.52. Indica que cuando sea necesario para garantizar la conformidad de productos y servicios, la organización deberá emplear medios adecuados para identificar las salidas del proceso. Esta identificación puede ser necesaria para asegurar que el resultado final sea conforme. Aquí encontramos, por ejemplo, el uso de determinado tipo de series o de números para poder identificar, por ejemplo, los lotes de fabricación. Los requisitos de identificación y trazabilidad pueden venir dados por exigencias del cliente, requisitos legales o por interés de la propia compañía u organización. La mayoría de las veces, este requisito de identificación y trazabilidad es requisito contractual y es requisito legal, sobre todo en lo relacionado con alimentos. Existen determinados sectores en donde es de suma importancia controlar la trazabilidad de todos y cada uno de los componentes de un lote de fabricación, en qué instalaciones se ha realizado, qué maquinaria o equipos se han utilizado y hasta qué personal ha intervenido dentro de los turnos de elaboración. Pues evidencia de ello son todas las organizaciones que se relacionan
con la elaboración de alimentos. Una correcta identificación del producto o servicio pues va a evitar errores en los procesos, va a permitir que se diferencien todas y cada una de las etapas, mejora la eficacia y se conoce en cada momento en qué parte del proceso se encuentra el producto y el servicio. Frente al cliente, como un requisito contractual, es de suma importancia cuando se presentan peticiones, quejas o reclamos asociados a un producto, porque la trazabilidad, que es poderme devolver en ese histórico de elaboración del producto, me va a permitir identificar en qué etapa justamente del proceso fue que ocurrió el error, el defecto, que hizo que entregara un producto o una salida no conforme, y me hace también responsable de tener que responder frente a las garantías con relación al cliente. ¿Qué se entiende entonces por trazabilidad? Entonces, por trazabilidad se entiende un conjunto de procedimientos que han sido establecidos y que se consideran suficientes para permitir conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros, en un momento dado a través de unas herramientas determinadas. Puede haber diferentes tipos de trazabilidad. ¿Para qué sirve? La trazabilidad es un conjunto de medidas y procedimientos que sirve para registrar y conocer el uso, la ubicación, los movimientos y la trayectoria de cada producto en una empresa a lo largo de la cadena, desde su origen hasta que llega al consumidor final. Vemos representada en la imagen que acompaña la diapositiva justamente un código de barras, en donde se nos permite ver un número de identificación del producto, y el código de barras es una herramienta a través de la cual se genera la trazabilidad del producto desde su inicio en la cadena de suministro hasta la venta final, que es cuando el producto llega al cliente. El concepto de trazabilidad logística hace referencia a la posibilidad entonces de identificar el origen y las diferentes etapas por las que pasa un producto a lo largo de todo el proceso productivo y su posterior distribución logística hasta llegar al consumidor final. ¿Dónde se aplica la trazabilidad? La trazabilidad, entonces, decíamos que es un conjunto de procedimientos que permiten conocer el histórico, la ubicación y trayectoria de un producto. Y es, digamos que frecuente encontrar asociada la trazabilidad con un número de serie de identificación individual, como por ejemplo un código 2D, para administrar las condiciones como los límites de uso y el desgaste de un producto. Podemos encontrar trazabilidad asociada a toda la cadena de suministros, desde las materias primas hasta las condiciones de transporte, procesadores, centros de distribución y puntos de venta. ¿Cómo influye la trazabilidad en el servicio al cliente? Bueno, pues mediante una buena gestión de la trazabilidad se consigue identificar errores a lo largo de la cadena de suministro, y de esta manera se mejora la confianza de los consumidores de cara a la adquisición de productos y servicios. Mencionaba que es de suma importancia cuando la organización tiene que enfrentar quejas y reclamos asociados a la calidad del producto. Cuando un cliente hace valer la garantía del producto, generalmente cuando relaciona reclamos, está haciendo referencia a que no cumple con los requisitos o especificaciones definidas y determinadas por el cliente cuando hace la adquisición o compra de dicho producto. Por esta razón, la organización está obligada o a devolver el dinero al cliente o a reponer el producto por un producto conforme, y al interior de su sistema de gestión de calidad aprovechar la identificación y trazabilidad del producto para poder identificar dentro de ese histórico en qué etapa de fabricación o de elaboración
fue que se cometió el error o se omitieron condiciones o requisitos que hicieron que el producto fuera declarado una salida no conforme por parte del cliente. Lo ideal es que las salidas no conformes no sean identificadas por el cliente, que es pues el usuario final de nuestro producto o servicio y que por ende es la razón de ser de los sistemas de gestión de calidad, sino que nuestros controles al interior de la cadena de suministro deberían ser lo suficientemente eficaces para nosotros poder identificar las salidas no conformes antes de que llegue al cliente. Sin embargo, como no tenemos pues la absoluta precisión y la seguridad de que no se pueda dar una salida no conforme, entonces la identificación y trazabilidad se vuelve una herramienta fundamental para poder identificar cuándo defectos que convierten nuestro producto en una salida no conforme está asociado con determinada etapa y poder asegurar un análisis de causa y la respectiva acción correctiva. ¿Qué clases o tipos de trazabilidad existen? Bueno, pues hablamos de una trazabilidad ascendente que se considera que va hacia atrás en ese histórico del que hemos mencionado varias veces y significa saber cuáles son los productos que son recibidos en la empresa acotados con alguna información de trazabilidad, como por ejemplo materias primas que generalmente vienen acompañadas de un número de lote, de una fecha de caducidad, de un consumo preferente y quiénes son los proveedores de esos productos. Importantísimo entonces que en esa trazabilidad podamos llegar hasta la materia prima, es decir, hasta los componentes requeridos y necesarios para la elaboración del producto. Hablamos de una trazabilidad interna o trazabilidad propia de nuestros procesos, en donde es la organización propiamente dicha quien define o determina de qué manera va a complementar la identificación de los productos, por ejemplo, para poder saber cuándo un producto finalmente es producto terminado y en qué lote se fabricó. Y lo mismo, hablamos de una trazabilidad descendente que va hacia adelante para saber cuáles son los productos expedidos o generados por la empresa acotados con algún tipo de información de trazabilidad, que generalmente es similar a la trazabilidad ascendente en términos del contenido. Entonces, generalmente está acompañado de una serie o un número de lote, fecha de caducidad, consumo preferente y saber sus destinos y clientes. No llega la responsabilidad de la organización única y exclusivamente hasta la puerta cuando entrega el producto. Hay productos que por sus características tienen que tener condiciones especiales de transporte y hasta anteriores al consumo. Por esta razón, es supremamente importante que se conozca la trazabilidad y la identificación del producto y que se tenga trazabilidad tanto ascendente, es decir, hacia atrás, como trazabilidad descendente, que debe llegar hasta los destinos y los clientes de nuestros productos. Pues en particular estoy hablando de la ISO 9001 y de lo concerniente a seguridad alimentaria. ¿Quiénes deben de cumplir la trazabilidad en la cadena de suministro y en qué sectores? Debe cumplirla en todas las partes de la cadena de suministros, incluidos proveedores, operadores logísticos. Debe existir un sistema que relacione el producto final con el origen del mismo y los procesos en que ha estado involucrado. De allí que comentaba yo que en algunas oportunidades no salva de responsabilidad a la organización el tener que controlar incluso las condiciones de transporte, cuando se debe mantener, por ejemplo, condiciones como temperatura, en donde es una variable de suma importancia, no solamente en el transporte de alimentos por la cadena de frío, sino también, por ejemplo, el de los medicamentos. Se debe cumplir en aquellos sectores en que se trabaje con alimentos, animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o con probabilidad de serlo. Existe el decreto 931 del 2018 que específicamente habla
sobre la necesidad de asegurar la trazabilidad. Dicha trazabilidad entró en vigencia y es obligatoria desde el 1 de enero del 2005. ¿Qué ventajas aporta la trazabilidad y quiénes se benefician de ella? Bueno, el seguimiento de la cadena de suministro supone una serie de beneficios y de mejoras prácticas como pueden ser la garantía de la entrega exacta y la mejora y agilización del proceso asociado a la expedición y recepción de la mercancía. Por supuesto, entonces dentro de la cadena de suministro, una de las grandes ventajas que aporta la trazabilidad es que se puede tener casi que asegurada la entrega exacta y un proceso controlado asociado a la recepción y expedición de los productos. Podemos afirmar que todos los eslabones se van a beneficiar con el proceso de trazabilidad, puesto que implica control individual por partida y lote, mejora de la gestión de stocks y de producto almacenado. Recuerden que dentro del almacenamiento o preservación del producto hay algunas normas o reglas que hay que considerar, como que lo que primero sale es lo que primero entra es lo que primero sale, y que se debe manejar en lo posible un stock mínimo para que el almacenamiento sea ágil y se tenga específicamente lo necesario sin sobreestoquearse, porque pues eso le representa pérdida de dinero a la organización. Entonces, para mejorar la gestión de los stocks en almacén y para mejorar las propias condiciones de almacenamiento, nos va a ser de utilidad el mismo mecanismo o sistema de identificación y trazabilidad. Controlar la evolución del producto, porque es una herramienta fundamental del sistema de gestión de calidad. Es muy importante identificar cuáles son los reclamos que están asociados a determinado tipo de producto y poder identificar qué fue lo que pasó o qué ocurrió durante la fabricación o elaboración de dicho producto. Si se refiere específicamente a que el reclamo está asociado a una materia prima que fue utilizada en el proceso de fabricación, si tuvo que ver con condiciones de servicios asociados como el transporte, en donde no se controló una variable de importancia como la temperatura, o si, por ejemplo, faltaron condiciones necesarias durante la fabricación y la operación en el proceso de producción que hicieron que nuestro producto no fuera controlado en todas sus fases y se generara una salida no conforme. La ventaja también de la trazabilidad es que permite pues detectar, identificar y analizar los problemas de una manera ágil. Mencionaba que cuando se producen productos o salidas no conformes, esto representa una pérdida de dinero para la organización. Toda salida no conforme, independientemente del tratamiento que se le dé, representa pérdida de dinero para la organización. Por tal razón, cuando se identifica salidas no conformes, se debe hacer un análisis de la causa raíz asociada para poder identificar a qué se debe que se haya producido la salida no conforme. Y una vez identificada a través de un análisis de causa, entonces podremos generar un plan de acción y ver los resultados de las acciones que hayamos identificado dentro de ese plan, definiendo que tendrá que o reducirse o eliminarse el número de salidas no conformes dentro del proceso de producción y así determinar la eficacia de los controles que hayamos implementado. Retirar también selectivamente productos con alguna incidencia en términos de que pudiera llegar a causar algún tipo de afectación, sobre todo para la salud humana. En términos prácticos, cuando vemos salidas no conformes asociadas a alimentos o a medicamentos, entonces está definido que el tratamiento de ese tipo de salida no conforme será la destrucción, cuando tiene completamente identificada la capacidad o potencial de afectación a la salud de las personas. Un sistema de trazabilidad bien implementado permite, en caso de una crisis alimentaria, acortar el tiempo de reacción, lo que disminuye pues los costos y la producción a retirar.
Entonces recordemos que cuando se presenta un incidente a nivel de la cadena alimentaria, la organización que generó el producto es el que está directamente responsabilizado en términos de retirar el producto y de generar todo el plan de acción concerniente a garantizar la menor exposición y el menor efecto sobre la salud de manera negativa de las personas que van a o iban a utilizar el producto alimenticio que fabricó. ¿Cuáles son las etapas de la trazabilidad? Dentro de las etapas de trazabilidad podemos encontrar el origen de los materiales y de las partes. Estamos incluyendo acá materias primas y componentes o insumos que hagan parte del producto. Historia del procesamiento, lo que tiene que ver con todas las fases de elaboración y de producción. Distribución y localización del producto. Recordemos que acabo de mencionar que la organización sigue siendo responsable por el sistema de gestión que tiene implementado de cada una de las etapas, incluido el que llegue el producto al consumidor final, es decir, al cliente. Entonces, si dentro de esas etapas de distribución y localización del producto existen condiciones que yo debo controlar para asegurar que no cambien las condiciones de fabricación del producto, tengo que asegurarlo a través de controles operacionales, independientemente de que los servicios sean contratados externamente o suministrados de manera externa. Esto considerando que también después de la entrega del producto o hasta la entrega del producto final, llega la responsabilidad de la organización en sistemas de gestión. Dentro de la normativa existente en materia de trazabilidad, encontramos disposiciones de carácter horizontal que afecta a todos los productos alimenticios, así como otras de carácter vertical que marcan normas para grupos específicos de productos. Aparte, existen disposiciones de carácter vertical que contemplan obligaciones relativas a la trazabilidad que afecta, por ejemplo, a los siguientes productos: la carne de vacuno, la leche y los productos lácteos, la pesca y los productos de la pesca, los huevos y los organismos modificados genéticamente. Algunos ejemplos que podemos identificar son tanto de servicios como de productos. La historia clínica del paciente es el documento que recoge los actos médicos realizados con el paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que la historia clínica es una información documentada que le corresponde, de hecho, el dueño de la historia clínica es el propio paciente. Y es el elemento de mayor importancia cuando se va a ver a través de el devolverme en la historia del tiempo, es decir, devolverme en el histórico de la atención, qué fue lo que se le diagnosticó al paciente, qué actos médicos o paramédicos fueron realizados con el paciente, es decir, pruebas y exámenes de laboratorio, actos quirúrgicos, etcétera, etcétera, hasta poder llegar a la condición actual del paciente. Entonces, esa historia clínica tiene de hecho componente de requisitos legales asociados en el sentido de que no se puede destruir y se debe conservar el tiempo definido por el requisito legal, dado que siempre va a ser una información documentada de referencia para poder, por ejemplo, en términos de seguridad y salud en el trabajo, reconocer un accidente de trabajo, identificar diagnóstico como de enfermedad común o de una enfermedad agravada por condiciones del trabajo, etcétera, etcétera. Igualmente, cuando se presentan, por ejemplo, requisitos legales asociados a la atención médica, como cuando se colocan, por ejemplo, tutelas,
en donde el paciente está haciendo reclamación por carencia o por insuficiencia de atención médica relacionada con su estado de salud. Entonces, siempre será de referencia la historia clínica del paciente como información documental básica para la parte de atención en salud. En el sector sanitario existen requisitos legales que obligan al fabricante de productos médicos, por ejemplo, a identificar sus componentes, materiales, producto intermedio y terminado, lotes de materias primas o partidas de productos, que significan lotes. En el sector sanitario es de suma importancia la parte de identificación y trazabilidad por la incidencia que tiene frente a la salud de las personas. En la cadena alimentaria será fundamental conocer el origen de un alimento y poder seguir su rastro, es decir, ese historial, durante las etapas de producción, transformación y distribución. Todo este seguimiento permite identificar y retirar un alimento no seguro del mercado. De hecho, la ISO 22000 en el apartado o en el requisito 8.3, donde menciona el sistema de trazabilidad, comenta que el sistema de trazabilidad debe poder identificar de manera única el material entrante de los proveedores y la primera etapa de la ruta de distribución del producto final. Al establecer e implementar el sistema de trazabilidad, se debe considerar la relación de lotes de materiales recibidos, ingredientes y productos intermedios a los productos finales, reelaboración de materiales y de productos, distribución del producto final. La organización entonces deberá asegurar que se identifican tanto los requisitos legales como los reglamentarios y los del cliente o contractuales aplicables. Siempre las normas asociadas a identificación y trazabilidad nos van a solicitar generar información documentada como evidencia del sistema de trazabilidad. Deberá entonces conservarse durante un periodo definido para incluir como mínimo la vida útil del producto, esto haciendo referencia a la ISO 22000. La organización debe verificar y probar la efectividad de su sistema de trazabilidad. Cuando se corresponda, pues se espera que la verificación del sistema incluya la conciliación de las cantidades de productos finales con la cantidad de ingredientes como evidencia de la efectividad. Esto quiere decir que, por ejemplo, para las organizaciones que elaboran productos alimenticios, es de suma importancia garantizar el sistema de identificación y de trazabilidad de sus productos. Ejemplos. Ejemplo de trazabilidad, por ejemplo, en un servicio. Hemos hablado mucho de productos, pero hablando de un servicio, por ejemplo, en este caso, nos comentan que la división de tratamiento de aguas, al reportar una incidencia por parte del cliente, el seguimiento es el siguiente. Entonces, generalmente se reporta una PQR, generalmente es una queja o un reclamo por parte del cliente, porque el servicio del agua que consume no corresponde a lo esperado por él mismo. Normalmente, inmediatamente se recibe una retroalimentación o comunicación con el cliente, entonces se ve la necesidad de colocar un número de identificación a partir de esa comunicación con el cliente para poder devolverse en términos del histórico y poder llegar a una conciliación o al cierre de la PQR generada por el cliente. Después, entonces, pues toca generar una respuesta al cliente. Generalmente se le da una respuesta inmediata para que el cliente sepa que ha sido recepcionada su queja, su reclamo o su recomendación, pero inmediatamente pues se devuelve esa alimentación del cliente o retroalimentación del cliente a través de la PQR a verificar qué tipo de anomalía fue la referenciada por el cliente y caracterizarla, es decir,
identificar en qué momento se produjo, cuáles son las características del servicio que refiere el cliente como servicio no conforme, para poder identificar la etapa en la que se produce posiblemente la salida no conforme. Se procede entonces a hacer la validación del alcance de las propuestas, es decir, verificar las condiciones pactadas para la prestación del servicio a través de la PQR, que fue el inicio de este proceso de trazabilidad. Posteriormente, entonces se hace una valoración de la incidencia, es decir, qué tipo de efectos o de riesgos asociados produjo en el cliente que generaron el tener que retroalimentar a través de una queja o de un reclamo. Posteriormente, se genera entonces una propuesta de solución en donde normalmente la organización ejecuta un plan de acción. Recordemos que yo mencionaba el análisis de causa para encontrar la causa raíz que genera la no conformidad relacionada con una salida no conforme, y posterior a la identificación de la causa raíz, poder generar un plan de acción. Ese plan de acción será un conjunto de actividades que puede tener diferentes responsables y diferentes fechas de realización, en donde se espera que el resultado final sea poder garantizar que se minimiza o se elimina la ocurrencia de salidas no conformes similares o de características similares a las cuales se trató a través de una acción de carácter correctivo. Posteriormente, una persona con la suficiente autoridad en el sistema tendrá que verificada la eficacia de esa acción correctiva, proceder a darle cierre. Normalmente, cuando se trata de no conformidades asociadas a identificación y trazabilidad de los productos, se procede a hacer un seguimiento largo para verificar efectivamente que se ha minimizado o eliminado la no conformidad de manera contundente y que no se vuelve repetitiva la no conformidad, porque esto daría pie a una no conformidad de carácter mayor en auditorías de tercera parte, es decir, aquellas de recomendación a la certificación o de seguimiento por parte de los organismos de certificación. Por tal razón, entonces son no conformidades o acciones correctivas vinculadas a la no conformidad que no se cierran inmediatamente. Se recomienda entonces hacer un seguimiento largo, prolongado, de 2 meses, 3 meses o más, para poder alcanzar a tener la completa seguridad de que la no conformidad pues fue contenida y que no se va a recurrir en una no conformidad similar en ocasiones futuras. Se procede a hacer el cierre de la no conformidad y generalmente se vincula un número a la no conformidad y se vincula un responsable del cierre previa verificación de la eficacia. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento para tratar de compartir con ustedes un video relacionado con identificación y trazabilidad. Veíamos entonces dentro de identificación y trazabilidad que se considera la identidad como una o más características que nos permiten diferenciar una cosa de otra. En términos de productos y de servicios, entonces decíamos que la trazabilidad es la capacidad para seguir el histórico, la aplicación y la localización de un objeto. En este caso nos referimos a un producto. No todas las normas de sistemas de gestión requieren el requisito de identificación y trazabilidad. Es importante como requisito en la ISO 9001, ya que es una norma orientada a cumplir los requisitos del cliente en términos de productos o de servicios, y en la norma ISO 22 porque está referenciada al sistema de gestión de seguridad alimentaria. Puede estar relacionada entonces con el origen de los materiales y las partes, el histórico del proceso y la distribución y localización del producto o servicio después de la entrega.
Algunos productos o servicios se pueden identificar fácilmente dadas las características que los distinguen de otros. Por ejemplo, en términos de servicios, una firma jurídica o de abogados puede identificar los casos que manejan por el nombre del cliente o las diferentes particularidades de cada caso, es decir, con qué está vinculado o asociado. Pero, por ejemplo, un fabricante de productos como los jabones lo tiene un poco más complicado para diferenciar un jabón sobre otro si se trata de la misma referencia. La trazabilidad, entonces, es un requisito frecuente de índole legal en industrias como los alimentos o, como mencionaba, la industria de medicamentos o la farmacéutica. Por ejemplo, la identificación de materias primas, detalles del procesamiento y los resultados de las inspecciones pueden ser exigidos por autoridades de tipo legal. Contar entonces con la trazabilidad permite a una organización retirar un producto del mercado cuando éste no es apto para el consumo, como mencionaba anteriormente, cuando representa algún tipo de riesgo para la salud de las personas que lo va a consumir. También permite identificar responsabilidades en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio. Cuando mencionaba que se reciben peticiones, quejas o reclamos del cliente como un mecanismo de comunicación, es importante para darle respuesta y para generar la acción correctiva pertinente y evitar la recurrencia de la no conformidad asociada a la salida no conforme, identificar no solamente cuál fue la fase en la que se pudo presentar, sino cuál es el origen y cuál es la responsabilidad asociada, de tal manera que ante la queja de un usuario se logre identificar en qué momento se falló y quién lo hizo, pues para tomar los correctivos necesarios. Normalmente, para cumplir con este requisito en la norma ISO 9001, entonces será necesario conocer los requisitos de identificación y trazabilidad tanto de los productos como de los servicios. En términos prácticos, los métodos de identificación que pueden ser diferentes de una organización a la otra y que puede incluir personal, tecnología, actividades o insumos. Será necesario también considerar los riesgos asociados a la operación porque esto nos va a servir para identificar o determinar los métodos tanto de identificación como de trazabilidad. Etiquetas, impresión con sensor o sellado del producto que puedan dar muestra de procedencia, fechas o lotes son ejemplos pues para una empresa de producción. Mencionaba como para el ejemplo anterior la historia clínica de un paciente donde se detallan todos los procedimientos aplicados como ejemplo para la prestación de servicios de salud. Es decir, pongo el paralelo de que hay formas de identificar tanto a los productos como a los servicios. El requisito requiere en los dos sistemas información documentada, es decir, que siempre la organización va a tener que tener definidas las funciones y responsabilidades de los cargos asociadas a las diferentes etapas que estén de alguna manera vinculadas a la identificación y trazabilidad. Dependiendo del sector, por supuesto, en el que nos encontremos, entonces será útil reconstruir la ruta seguida por un producto o por un servicio y normalmente es de mayor utilidad cuando representa darle respuesta a una queja por parte del cliente. También será útil para retirar los productos del mercado, sobre todo todos aquellos que tienen que ver con inocuidad o con la garantía de no producir daño en la salud de las personas, como en el caso de los medicamentos vencidos. Se requiere este requisito cuando es necesario también conocer la ubicación en tiempo real de los productos que han sido generados por una organización. Esto en términos generales relacionado con identificación y trazabilidad nos lleva a pensar que si bien no todos los sistemas de gestión lo solicitan como un requisito,
en sistemas de gestión de calidad y de seguridad alimentaria es un requisito básico del capítulo de operación. Dentro del capítulo de operación, entonces también dentro de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria, será necesario considerar como requisito el retiro de los productos cuando se identifiquen como salidas no conformes. Importante considerar que dentro de la descripción de los productos también deben estar todas las características de acuerdo a cada una de las diferentes etapas y el uso previsto. La idea de generar este requisito dentro de los sistemas de gestión es tratar de garantizar que los sistemas de gestión cumplen con los requisitos del cliente y partes interesadas. Y una de las maneras de asegurar dicho cumplimiento es a través de este requisito. Muy bien, no he escuchado dudas, preguntas, inquietudes o aportes. Por favor, a través del chat o habilitando el micrófono. Bueno, queda para el grupo élite, entonces fue enviado el material de la presentación y el material de 2 videos a través de los cuales ustedes tienen un material adicional para mirar ejemplos de identificación y trazabilidad. Recordemos que este es uno de las charlas que se generan los días miércoles para tratar diferentes temas asociados a los sistemas de gestión. Quedan cordialmente invitados para el resto de charlas que se den los días miércoles y recuerden que dudas o inquietudes pueden ser tocadas a través de los 2 mecanismos con los que dispone el grupo élite. Uno, a través de las charlas de Pregúntele al Experto, espacios generalmente diseñados de 6 a 7, y en la otra, utilizando el correo de preguntelealexperto@gelite.org, a través del cual no solamente pueden comentar dudas o inquietudes relacionadas con talleres, sino con temas en general de sistemas de gestión integral. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado y entonces esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Una feliz noche.